La Santa Biblia cubre tres categorías principales: historia, profecía e instrucción de Dios. A través de la historia y la profecía, la Biblia cubre todo lo que Dios pretendía cubrir de la tierra y eventos mundiales desde la creación hasta el futuro y la eternidad más allá. Pero en cierto sentido, este libro de Dios, su conocimiento revelado para su pueblo, deja una brecha muy conspicua en el progreso de los acontecimientos mundiales. ¿Por qué? Por ejemplo, en su historia, la Biblia no da ninguna historia sobre naciones tan pobladas como China, India y Japón. Ninguna con respecto a Rusia, excepto en la profecía futura. La historia se refiere a la única nación de Israel y a las pocas otras naciones solo en la medida en que estuvieron involucradas en contacto con Israel. ¿Por qué? Ahora, considere la Iglesia. Son 4 libros completos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedicados al bosquejo biográfico de la vida humana de Jesús y a la historia de los primeros años de la Iglesia. Eso es todo, excepto la profecía simbólica de Jesús en Apocalipsis 2 y 3 de las 7 eras de la Iglesia. Pero incluso aquí, muchos gritan y gritan que estos 2 capítulos no son una historia de eras sucesivas de la Iglesia, sino un relato de las 7 fases de la Iglesia como un todo, sin importar la secuencia de tiempo de periodos o eras. En realidad, estos 2 capítulos representan ambos, porque todas las eras han tenido en ellas las características de estas 7 iglesias, con la condición de Éfeso dominando al principio, la de la Odisea al final. Pero por lo demás, no hay nada en la Biblia que revele las condiciones de la iglesia desde el primer siglo hasta ahora. ¿Por qué? Uno simplemente no puede entender esto ni el mensaje de la Biblia a menos que uno conozca el gran propósito de Dios y su plan maestro para su realización. Debemos recordar que el gobierno de Dios fue establecido una vez sobre la tierra. Eso fue antes de la creación del hombre. Dios puso su gobierno en la tierra sobre los ángeles, que primero habitaron la tierra. Pocos, de hecho, saben eso. Dios puso un superarcángel, el gran querubín Lucifer, en el trono de la tierra. Pero Lucifer se rebeló y condujo a sus ángeles a la rebelión, rechazando al gobierno de Dios. Es extremadamente importante saberlo y tenerlo firmemente en cuenta. Sin embargo, el llamado cristianismo no sabe y se niega a saber. Después de esto, Dios decidió reproducirse a sí mismo, crear al hombre humano físico del polvo de la tierra y convertir a la humanidad en la gente de Dios. El gran propósito de Dios era doble. 1. Reproducirse en miles de millones de seres dioses. Y 2. A través de estos seres dioses convertidos, restaurar el gobierno de Dios en la tierra. Luego, después de eso, para terminar la creación en forma acabada y perfeccionada del universo completo, vasto e infinito, y a través del hombre convertido en Dios. Pero debemos recordar, en general, Dios mismo es un carácter espiritual supremo, santo, justo y perfecto. Los ángeles fueron puestos aquí para desarrollar ese carácter. Esa es la cosa más importante que Dios puede crear. Eso es algo que incluso Dios no puede crear por sí solo, por decreto. Requiere la decisión y la voluntad del ente creado, sea ángel u hombre, para querer y buscar ese carácter que puede ser impartido solo de Dios y por medio de su Espíritu Santo. Los ángeles, el tercio de Lucifer, no estaban dispuestos, así que Dios los rechazó. Se convirtieron en demonios. Lucifer se convirtió en Satanás, el diablo. Entonces Dios creó a los primeros humanos, Adán y Eva. Dios les reveló su gobierno fundado en su ley espiritual. Todo gobierno se basa en una ley fundacional o constitución. Dios les dijo que el castigo por la transgresión sería la muerte segura, pero Dios también puso a su disposición su Espíritu Santo, y a través de él su carácter santo y justo.
y el don de la vida eterna a través del cual podrían nacer de nuevo como seres dioses, hijos nacidos de Dios. Sin embargo, Lucifer, ahora convertido en Satanás, todavía estaba en ese trono y por decreto de Dios debe permanecer allí hasta que el sucesor de Satanás se siente en ese trono, habiendo restaurado el gobierno de Dios. Hechos 3:19 al 21. Pero Adán y Eva tomaron la decisión por toda la humanidad, ya que ellos fueron los progenitores de la raza humana. Todos los humanos son sus hijos. Rechazaron el gobierno de Dios, la ley y el camino de vida de Dios. Tomaron la decisión de seguir el camino de conseguir, de obtener, que Satanás había elegido. La ley de Dios, el fundamento del carácter de Dios, del gobierno de Dios, es amor que fluye. Es un estilo de vida, es el camino del amor a Dios en primer lugar, luego el amor al prójimo sirviendo, ayudando, dando, compartiendo, cooperando. Adán y Eva optaron por decidir por sí mismos en lugar de creer en la ley de Dios, y eligieron la forma de vida opuesta, la del amor propio, la vanidad, la codicia, la envidia y los celos, la competencia hostil, la lucha, la violencia, la guerra, la rebelión contra la autoridad. Simplifico estas dos formas, la ley de Dios y su transgresión, con los términos dar y obtener. Cuando Adán escogió para todos sus hijos que componen el mundo el camino del obtener, rechazando a Dios y el gobierno de Dios, él cortó a toda su familia de la humanidad de Dios. Y Dios hizo que su decisión fuera vinculante hasta que el gobierno de Dios sea restaurado en la tierra, excepto los infinitesimalmente pocos que Dios se propuso llamar especialmente a su servicio antes de ese tiempo. Por lo tanto, el mundo en su totalidad ha sido cortado de cualquier contacto con o incluso conocimiento de Dios durante los últimos 6,000 años. Téngalo cuidadosamente en cuenta. Ahora Dios diseñó un plan maestro para llevar a cabo su propósito aquí en la tierra. Como Adán era completamente físico, Dios comenzó la creación física del hombre a través de Adán. Pero Dios se propone convertir a la humanidad en seres de Dios con lo perfecto, el carácter espiritual de Dios. Así que esta creación espiritual del hombre comenzó con el segundo Adán, Jesucristo. Mientras tanto, el plan maestro de Dios requería que muy pocos, los profetas del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo Testamento, fueran llamados a recibir su Espíritu Santo y fueran juzgados para vida eterna o muerte en esta vida presente. Dios también llamó y escogió a la antigua nación de Israel, descendiente de Abraham, para ser su nación. A ellos se dio a conocer a sí mismo. Les dio su ley espiritual, también leyes religiosas ceremoniales y sacrificiales, temporales, así como estatutos civiles nacionales y juicios para su nación. Pero Dios no le dio a la nación de Israel su Espíritu Santo. Probó a través de ellos que incluso con el conocimiento de Dios y de su ley espiritual básica, los humanos, sin la adición del Espíritu Santo de Dios, no vivirían de acuerdo con la ley espiritual de Dios, del camino del dar. Dios hizo su Espíritu Santo y vida eterna disponible solo para los profetas de Israel. Ellos y solo ellos, de todos en la tierra en esos días, estaban siendo juzgados en cuanto a la salvación final o la muerte final. Para todos los demás, la nación de Israel y todas las demás personas en la tierra, el plan maestro de Dios pedía que su juicio viniera en una vida posterior, después del reinado de 1000 años con Cristo en un mundo de mañana, pacífico y feliz. En esos 1000 años, Cristo regirá todas las naciones. Aquellos verdaderamente convertidos y salvados de la iglesia serán reyes y sacerdotes gobernando con y bajo Cristo, sirviendo en la obra de convertir con salvación a la vida eterna todos los demás que aún viven o vivan en la tierra. En cuanto a todos los demás, el antiguo Israel, los de naciones antiguas como China, India, Japón, Indonesia, Rusia,
África no han sido juzgados durante su vida terrenal. Recuerde, está establecido para el hombre que muera una vez y después el juicio. Todos los que alguna vez vivieron serán resucitados. Aquellos que ya fueron juzgados justos a través del arrepentimiento, la creencia y el sacrificio de Cristo, y habiendo vivido a la manera de Dios, guiados por el Espíritu Santo, a la vida eterna como seres de Dios compuestos de espíritu. Todos los no juzgados como mortales, de carne y hueso, sangre, vida física otra vez. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios llamó a los profetas del Antiguo Testamento y a su iglesia? ¿Por qué pueden recibir la salvación, es decir, ser juzgados como justos ahora? ¿Y por qué todos los miles de millones de otros no son llamados y no son juzgados ahora? Eso es lo que el así llamado cristianismo simplemente no entiende. Es porque Satanás todavía está en ese trono. Adán rechazó a Dios por toda su familia, por la humanidad. Adán falló en calificar para restaurar el gobierno de Dios. Eso dejó a Satanás en el trono de toda la tierra. Satanás es el ser más poderoso después de Dios. Él es el príncipe de la potestad del aire. Él ha sido capaz de balancear completamente, influenciar, hacer que la humanidad viva su forma satánica de obtener, transgredir la santa ley espiritual de Dios, vivir en pecado. Si Adán no pudo resistirlo, si Satanás pudo derrocar al primer hombre creado como un espécimen humano y mental perfecto de la humanidad, seguramente ninguno de los hijos o descendientes de Adán que heredaron las debilidades morales, mentales y físicas de Adán podrían haber vencido la superpoderosa astucia de Satanás. Esta es una verdad básica que la enseñanza cristiana tradicional ignora por completo. Así que el perfecto plan maestro de Dios para su maravilloso propósito preveía dejar a toda la humanidad, excepto a los especialmente llamados, sin juzgar ahora. Proveía para su resurrección en un tiempo posterior, cuando el gobierno de Dios haya sido restaurado y Satanás haya sido removido de ese trono y de toda la tierra. Dado que ningún hijo humano ordinario de Adán con herencia adámica podía vencer a Satanás, podía calificar para restaurar el gobierno de Dios, Dios dispuso enviar a su tiempo a su propio Hijo Jesucristo para conquistar a Satanás y calificar para sentarse en ese trono, gobernando todas las naciones con el gobierno de Dios. Jesús nació como un hijo de Adán a través de su Virgen Madre María, pero Jesús no fue engendrado por un hijo de Adán, sino por Dios el Padre mismo. Jesús era Dios así como hombre. Jesús en realidad fue el creador de Lucifer, porque Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Efesios 3:9. Jesús y solo Él pudo vivir siendo humano además de Dios, en perfecta justicia. Jesús tenía el carácter supremo, elevado y espiritual de Dios desde el nacimiento. Ningún otro humano lo hizo jamás. Jesús resistió y venció a Satanás. Jesús calificó para restaurar el gobierno de Dios. Por su vida perfecta, siempre tentado como nosotros, pero nunca pecando como nosotros. Él vivió sin atraer sobre sí mismo la pena del pecado, que es la muerte. Ten esto en mente. Jesús no tuvo que morir por sus propios pecados, porque no había ninguno. Él no tenía que morir, punto. Sin embargo, se sometió a la acción legal del falso gobierno humano del Imperio Romano. Él se sometió a un castigo falso a través de las acusaciones falsas de su propio pueblo que lo traicionó. ¿Por qué? Nunca hubiera hecho esto en circunstancias normales. Así como su iglesia no se sometió a la persecución del gobierno por acusaciones falsas de nuestros propios falsos hermanos. Pero una cosa fue diferente. En el caso de Jesús, Él se sometió para tomar sus pecados y los míos sobre sí mismo y pagar nuestra pena en nuestro lugar. Él lo hizo solo por nosotros. Les he mostrado por qué Dios dejó al mundo sin juzgar hasta
después de que el gobierno de Dios sea restaurado en la tierra y Satanás sea desplazado de la tierra. Pero, ¿por qué entonces dio su Espíritu Santo a los profetas y por qué llamó a la iglesia y nos dio a los llamados del mundo su Espíritu Santo y la oportunidad de salvación eterna ahora? Porque cuando Cristo regrese para sentarse en el trono de la tierra y restaurar el gobierno de Dios, Cristo necesitará un gobierno organizado con muchos en muchas posiciones de responsabilidad gubernamental bajo él, para administrar ese gobierno a los millones y miles de millones de personas sobre las cuales gobernará. Nosotros, los de la iglesia, no fuimos llamados para favores especiales, no solo para obtener la salvación antes que los demás, pero para poder sentarnos con Cristo en su trono aquí mismo en Jerusalén, donde se está escribiendo esto. Necesitamos 1. Apartarnos del camino de Satanás del obtener, para calificar para sentarnos en ese trono. Y 2. Desarrollar en esta vida humana el carácter espiritual de Dios, porque para gobernar en el reino de Dios debemos haber adquirido el carácter espiritual de Dios y convertirnos en seres dioses inmortales. Dios nos está llamando ahora. ¿Por qué? Por el bien de los miles de millones que aún no han sido llamados, para que podamos vencer el camino de Satanás y crecer en gracia y desarrollar el carácter de Dios, convertirnos en seres de Dios para ayudar a estos otros humanos que ahora no han sido juzgados a encontrar el camino recto de vida y a ellos mismos a ser dado eterna salvación y vida eterna en paz, felicidad y gozo. ¡Qué perfecto! ¡Qué maravilloso son los caminos de Dios, su gran propósito y plan maestro! Entonces, finalmente, ¿por qué la Biblia no registra la historia de todas las naciones gentiles paganas? ¿Por qué esta brecha en la Biblia? La Biblia es el conocimiento revelado de Dios. Su propósito es revelar el propósito de Dios, su plan maestro y su realización. Y eso ha involucrado a Adán, el diluvio, el antiguo Abraham y su familia, el Israel nacional y los profetas de Israel y su iglesia. Para este propósito, la historia de la iglesia, excepto lo revelado, no era necesaria para el propósito de Dios en su conocimiento revelado. Dios ha revelado todo lo que es pertinente a su propósito y su plan maestro. La mayoría de las profecías bíblicas se relacionan con nuestro tiempo ahora, durante los próximos años, hasta la segunda venida de Cristo. La historia de la iglesia desde mediados del primer siglo hasta ahora es una brecha no mencionada y no era pertinente para el propósito de la Biblia.